Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a su espacio del misterio, del holístico y del tarot. Hoy hablamos de las gárgolas y del significado oculto de estas. Ya sabemos que la explicación que nos dan, que son elementos arquitectónicos y que es verdad que cautivan la vista y la curiosidad de muchos turistas y de quien las ve. Estas gárgolas a lo largo de la historia se consideran una especie de criaturas místicas que adornaban el exterior de muchísimos edificios, incluido las iglesias. Su carácter gótico hacía que todo el mundo profundizara sobre su significado. Para muchas de las figuras, las gárgolas representan la victoria del bien sobre el mal, simbolizan, según ellos, la protección y la defensa contra las fuerzas del mal, ¿no? De alguna manera, las fuerzas del mal que no tocan las fuerzas del bien. En algunas ocasiones decían que las gárgolas se ponen fuera de la iglesia porque solo dentro de la iglesia reina el bien, reina el amor, reina la paz, mientras que afuera reina un mundo mundano, que las personas de índole religioso, de índole beato, están protegidas por estas. ¿Pero qué encierran estas? ¿Qué nos dice? Hay mucha gente que asegura que las gárgolas son la representación de los miedos internos, de los pecados y sin embargo de los deseos también, de los deseos profundos y no aptos de muchos representantes de nuestras iglesias. Por eso podríamos ver y observar en algunas iglesias gárgolas en forma de ángeles desnudos o de demonios con caras sonrientes mientras torturan a pequeños ángeles. Las gárgolas en sí intimidan, dan miedo. En una ocasión tuve la ocasión de hablar con una persona de este país, de Francia, para decir de Saint-Tropez, donde él me explicaba claramente que hay una leyenda poco conocida, que se dice que la iglesia fue construida en un suelo sagrado y que de hecho en ese suelo antes habían, y hasta el día de hoy hay, muchísimas catacumbas, como todas las iglesias acostumbran tener. Y en ellas se ocultaba mucho cuerpos de los que ellos llamaban herejes, aquellas personas que no compartían su pensamiento, ya sea religioso o político, y por ende construían las gárgolas, incluyendo los nombres o las muecas, o inclusive con un poco de sangre de estas personas. Es una leyenda urbana, es una leyenda que la cuentan en los pueblos de Francia, pero no podemos dejar de pensar por qué cada que vemos una nos sentimos intimidados, nos sentimos observados, como si el demonio viviera ahí en vez de que nos den la protección o aquello que ellos dicen. Ahora, algunos dicen que las gárgolas servían como desagüe, ¿sí? Y hasta el día de hoy algunas sirven como desagües de las lluvias y así se evita que se acumule sobre la estructura, ¿no? Y sobre todo que se provoquen daños a lo largo del paso. Pero mucha de la gente se pregunta por qué no se construyeron cañerías o por qué no se construyeron ángeles o deidades que botaran el agua en sus jarros elegantes o con la boca, como podemos ver, ¿no?, las esculturas italianas, que hay muchas de estas que nos demuestran la belleza y el arte con jarrones, con flores, con leones y con otros animales que a través de la boca expulsan el agua acumulada. Las gárgolas desde hace siglos han sido consideradas como una suerte de protección
que muchos de los creadores o de los idealistas de estas decían que eran capaces de alejar los demonios, pero otros podemos ver y analizar que representan los demonios internos, los demonios de aquellas personas que en su momento gobernaron y decidieron por esa iglesia, ¿no? O por las iglesias. Es pero muy curioso que ahora podemos ver en un aeropuerto en Estados Unidos una gárgola que habla, ¿no? Y que creo que muchos han visto, inclusive se han asustado y no se explican cómo es posible que en un aeropuerto haya una gárgola, ¿no? ¿Qué representa esto? Bueno, la gárgola en sí representa algo que tiene que ver con el ínfero, algo que tiene que ver con el demonio. Las gárgolas son pequeños demonios, es como que Satanás, el demonio, Lucifer, como tú lo quieras llamar, o el rey del mal, tiene un ejército de gárgolas, y inclusive los ángeles caídos venían en algunos dibujos representados con el cuerpo como de murciélagos deformes, con estas alas, con estos dientes puntiagudos y estos cuernos, y podemos ver la similitud entre ellos y las gárgolas. Un tema bastante interesante, un tema que, como los que creemos muchísimo en la superstición, o los que creemos muchísimo en que no existe la casualidad, tenemos que estar atentos. En las gárgolas no hay belleza, no hay belleza. Se puede decir que sí, es una arquitectura gótica, es algo que se hizo hace mucho tiempo, pero no se puede hablar de belleza. Y a mi punto de vista no puedo hablar tampoco de un arte. Sí, se cataloga como un arte gótico, pero a mi punto de vista no puedo hablar como un arte. Puedo hablar de una tremenda vibración, una vibración que da miedo, que impone, pero sobre todo impone una presencia. Ahora, la gárgola ya sabemos que es de origen medieval. Son criaturas fantásticas, ¿ok? Que se utilizaban como elementos decorativos, sobre todo en las construcciones religiosas, ¿no? Y el objetivo de estas era canalizar el agua de la lluvia hacia el exterior. Se cree que las gárgolas vienen del origen de París, Francia, y no nos olvidemos que París, Francia, está una ciudad bastante canalizadora de energía. Hay mucha energía ahí, donde inclusive se construyeron catedrales impresionantes al inicio en Europa. Por ejemplo, en la ciudad de Chartres, es muy conocida por contener muchísimas gárgolas en edificaciones históricas, no solo en las iglesias. Recuérdense muchísimo que Francia representó mucho dolor, mucha guerra, mucha pobreza, mucha energía baja, ¿ok? Ahora, las gárgolas son un elemento muy importante para ellos, sobre todo por su popularidad, sobre todo para lo que sería el turismo, para las cosas que muestran, para las leyendas que se hablan sobre esta. Hay inclusive una leyenda que se dice que una gárgola salía a volar de noche y que un santo que manejaba la iglesia la mató, y en honor a su victoria construyó estas gárgolas. Lo único que nosotros tenemos que ponernos a pensar es que hay muchas similitudes con las gárgolas que vemos en las iglesias de Francia, en la iglesia, no me acuerdo muy bien el nombre, pero sé que en París está de Notre Dame, pero ya me vino, ¿ok? Con el incubus. Y no nos olvidemos que el incubus es el demonio que roba la energía de nuestra alma a través de los sueños. Te mando un beso. Yo soy Cecilia Casbel y te espero en el próximo video. Chao, chao.